Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de séptimo semestre de fonoaudiología y en esta oportunidad les vamos a hablar sobre qué es la audiología. Mi nombre es Laura Daniela López. Mi nombre es Mariana Martínez. Mi nombre es María Fernanda Corrales. Mi nombre es Valentino Talora. Y mi nombre es Darío José Pitalba. A mí me correspondió la parte de la anatomía y la fisiología del oído. Primero voy a hablar sobre la anatomía. Bueno, el oído está conformado por tres partes: el oído externo, medio e interno. El oído externo está conformado por el pabellón auricular y parte del conducto auditivo externo. Este pabellón auricular está conformado por el hélice, el antihélice, el trago, la concha, el lóbulo, la fosita del antihélice y ya. Y el oído medio está conformado por el conducto auditivo externo y la cara externa de la membrana timpánica. El oído interno está conformado por la cara interna de la membrana timpánica, la cadena de huesecillos, los cuales son el martillo, el yunque y el estribo, la cuerda del tímpano, el músculo del martillo, el músculo del estribo y la trompa de Eustaquio. El oído interno está conformado por la ventana oval, la ventana redonda, los canales semicirculares, el nervio vestibular, el nervio coclear y la cóclea y el vestíbulo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la fisiología del oído. La fisiología del oído viaja una onda sonora por el aire, llega al pabellón auricular. Cuando llega al pabellón auricular se vuelve una señal acústica. Esta señal acústica entra por el pabellón auricular, viaja por el conducto auditivo externo, impacta en la membrana timpánica. Cuando impacta en la membrana timpánica hace una vibración en la cadena de huesecillos, los cuales son el martillo, el yunque y el estribo. Cuando llega al estribo impacta en la ventana oval. La vibración de la ventana oval hace que haya un movimiento en la perilinfa, en el laberinto óseo de la cóclea, y dicho movimiento se transmite a la perilinfa en el laberinto óseo de la cóclea. El movimiento de la endolinfa estimula las células sensoriales con pelos de órgano de Corti que generan el impulso nervioso, y el impulso es transmitido por el nervio coclear, que pasa a formar parte del octavo par craneal. Finalmente, el impulso llega a la corteza auditiva y son interpretados como sonidos. Cabe resaltar que en el oído interno existen dos líquidos, en la endolinfa y la perilinfa. La endolinfa, que es más para el proceso auditivo, y la perilinfa, que son los elementos químicos, que está el potasio y el sodio. Bueno, también existen membranas, que es la membrana basilar, la membrana de Reine y la membrana tectoria, y el nervio facial, que da el funcionamiento del oído medio. Tres rampas o escalas, que son donde están las células ciliadas o internas y externas, y órgano de Corti, ganglio espinal. A mí me correspondieron las patologías periféricas de oído. Pues estas patologías de oído son varias, pero las más comunes son tres, las cuales son la otitis externa, que es una infección aguda de la piel del conducto auditivo causada por una bacteria, la cual es la pseudonoma. Los síntomas incluyen dolor, secreción, pérdida de la audición. Si el conducto auditivo se ha edematizado, la manipulación del pabellón auricular causa dolor. Además de esto, el diagnóstico se basa en la inspección. El tratamiento se realiza con desbridamiento y fármacos que incluyen antibióticos y corticoides, y con precauciones de mantener el oído seco. Además de eso, también tenemos la otitis media, la cual es una inflamación del oído medio que puede producirse a raíz de un resfriado, de un dolor de garganta o de una infección respiratoria. Las infecciones del oído medio se producen como resultado de un funcionamiento deficiente de la trompa de Eustaquio, el conducto que une al oído medio con la zona de la garganta, que ayuda a equilibrar la presión que hay entre el oído externo y el oído medio. Entonces, además de eso, también encontramos la enfermedad de Meniere,
la cual es un trastorno del oído interno que puede ser causada por un mareo severo, un sonido de un ruido demasiado alto que produce una tinnitus, y la pérdida de audición que aparece y desaparece, y la sensación de presión o dolor en el oído. Suelen afectar solo a uno de los dos oídos y es la enfermedad más común que se produce para que haya una sordera. Bueno, yo les voy a hablar sobre las patologías centrales que se encuentran en el oído. Como una de las patologías que encontramos en el oído, encontramos la neuronitis vestibular, que es un trastorno caracterizado por una crisis de vértigo brusco y también es intensa, es una falsa sensación de movimiento o de rotación causado por la inflamación del nervio vestibular. Esta va directa hacia la rama octava del par craneano, que contribuye a controlar el equilibrio. El vestíbulo es una parte del oído interno que contiene órganos que controlan el equilibrio, y también el oído interno está conectado al cerebro. Por el nervio vestibular. Probablemente la neuronitis vestibular está causada por un virus. Uno de sus síntomas es cuando puede aparecer una crisis aislada, es como un vértigo intenso que dura entre 7 a 10 días, y también hay personas que sufren estas crisis, pero son crisis muy leves, pero adicionalmente duran varias semanas después de la primera semana. La primera crisis de vértigo suele ser más intensa. El vértigo también es una sensación que no corresponde con la realidad, pero que de uno mismo al entorno, en ambos se están sintiendo como lo mismo que el vértigo, en movimiento o girando. Algunas personas describen que la neuronitis vestibular es muy desagradable, es como un mareo. También suele darse como una sensación de aturdimiento. Como diagnóstico para la neuronitis vestibular se encuentra que se puede hacer las pruebas de audición, la prueba de nitagmo y la resonancia magnética RMN con gadolinio. Este diagnóstico consiste en pruebas auditivas y pruebas para detectar el nitagmo, y también ayudan a que el médico diagnostique la causa del vértigo. Como otra de las patologías que podemos encontrar en el oído como patología central, se encuentran las hipoacusias de percepción, que esas son las que afectan el oído interno o al nervio auditivo que transmite el sonido al cerebro. Con frecuencia aparecen asociadas a patologías del oído medio, dando lugar a las hipoacusias mixtas. También, dependiendo de su causa, las hipoacusias de percepción pueden instaurarse de forma progresiva o súbita, afectar a uno o a ambos oídos y aparecer en un periodo de vida pre o postnatal. Como lo hablaba anteriormente sobre la hipoacusia, existen 3 tipos de hipoacusia. La gravedad de la hipoacusia depende de 3 factores principales: la intensidad de la pérdida auditiva, la localización de la lesión y el momento de la aparición de la misma. Una hipoacusia puede aparecer tanto en el periodo de vida prenatal como postnatal y hasta la adolescencia tardía. Según el momento en el que se produzca la pérdida de la audición, la hipoacusia puede ser prelocutiva, que esta es si aparece antes de aprender a hablar; la poslocutiva, que es después de aprender a hablar; y también encontramos la que es la perilicutiva, que es cuando se está aprendiendo a hablar. De acuerdo a la localización de la lesión, las hipoacusias pueden ser de transmisión o conductivas, o de percepción o neurosensoriales, siendo las
últimas las más graves, que era la que estaba hablando anterior. Bueno, a mí me corresponde la parte de tipo y las causas de pérdida auditiva. Entonces existen tres tipos de pérdida auditiva. La primera es la hipoacusia conductiva, la segunda es la hipoacusia neurosensorial y la tercera es la hipoacusia mixta. Entonces la primera, la hipoacusia conductiva, es aquella cuando el sonido no es conducido por el oído externo al medio, es decir, están implicadas estas dos partes, el oído externo y el oído medio. La segunda es la hipoacusia neurosensorial, que es aquella que cuando las células sensoriales o sus conexiones están ausentes y no funcionan. Y la última ya es la hipoacusia mixta, que es como cuando hay afección, tanto en el oído medio como en el interno, o en el medio con el externo, o en el externo con el interno, es decir, hay una combinación de dos partes en las cuales se encuentran afectadas pues sus partes. Las causas de estos tipos de pérdida auditiva pueden ser por una infección en el oído, por sustancias ototóxicas, por exposición al ruido, por desorden vascular o por traumas, entre otros. A mí me correspondió la parte del diagnóstico y la audiometría. Entonces, en los diagnósticos suelen contener información acerca pues de cuándo apareció la discapacidad auditiva y su causa y localización. Y el grado que implica, si implica un oído, implica los dos oídos. Entonces, en el momento de la aparición nos da información acerca de cuándo apareció. Entonces, ahí preguntamos si fue en el momento del nacimiento o apareció más tarde, o si se dio alguna causa externa, genética, o de pronto en el embarazo, o en un parto, o por algún medicamento externo. Y esto nos puede dar una pista de si cabe esperar alguna pérdida o se mantenga, sea grave o sea leve. La parte de la localización, está la pérdida de transmisión o de conducción, que nos indica que hay una dificultad en el paso del sonido desde el exterior. Y el oído interno no tendrá ninguna dificultad, entonces no tendrá dificultad para que el sonido llegue a ver. Está la parte sensorial o percepción, que nos indica que sí puede existir alguna dificultad pues a partir del oído interno hasta el córtex auditivo, es decir, en el caso de que el sonido llega bien, pero no se puede procesar, porque puede existir alguna dificultad ya sea de la cóclea o de las células ciliadas, o en este caso zona del cerebro. Luego sigue la mixta, que son dificultades de ambas, de las que ya mencioné anteriormente, pero con características de los dos mismos casos anteriores. Existen grados de pérdida auditiva. El primer grado, para entender, sería el habla susurrada, que sería una pérdida leve. Este ya pasa cuando el contexto no te da para escuchar la información. Entonces esto ya viene más afectado al contexto y los ruidos externos. Luego sigue la moderada, que ya aquí tiene dificultades para escuchar el lenguaje hablado. Y sigue la severa, que solo escucha ruidos intensos. Y la profunda, que no escucha nada, que hay una patología asociada que se llama cofosis. Si la pérdida es unilateral o bilateral, nos da información sobre si la pérdida auditiva se da en uno de los dos oídos o en los dos, teniendo implicaciones diferentes pues en cada caso. Entonces, para este test encontramos la ecometría, que se emplea para diferenciar el tipo de hipoacusia, el cual permite entre la hipoacusia del oído externo, medio, e hipoacusia del oído interno. Existen varias pruebas, en este caso el test sencillo en toda exploración. Se utilizan diapasones de 128, 250 y 512, que la cantidad de vibraciones debe ser inferior a los 1000 Hz. La diferencia más baja obviamente producirá un mayor estímulo táctil, y son las más útiles. Los números anteriores que les acabo de dar son los más útiles para la exploración cuantitativa de hipoacusias de conducción o transmisión. Entonces existen dos pruebas fundamentales, que son Weber y René. La prueba de René consiste en comparar la audición del paciente tanto vía aérea como vía ósea, y se hace vibrar el diapasón y se lo coloca en la apófisis mastoide hasta que el paciente deje de oír, tanto por vía aérea como por vía ósea.
Por vía ósea, mientras aún vibren los diapasones, pues se colocan por el conducto auditivo externo a 2 centímetros. A 2 centímetros, esa ya es vía ósea. Si RNE da positivo, el paciente escucha más por vía aérea. Si RNE da negativo, el paciente escucha más por vía ósea. Cuando es una hipoacusia de conducción, va a dar RNE negativo. Y cuando es una hipoacusia neurosensorial, va a dar RNE positivo. La otra prueba es la prueba de Weber. Es utilidad en los casos de hipoacusias unilaterales o bilaterales, pudiendo comparar las vías óseas de ambos oídos. Se hace vibrar el diapasón y se coloca en la línea media de la cabeza, o en algunos casos se le pone dentro de los dientes al paciente, pero no es preferible porque es antihigiénico y va a ser mucho más molestoso para ellos, aunque la sensibilidad va a ser mucho mayor y va a ser más efectiva. Se hace vibrar el diapasón, se coloca en la línea media y se le pregunta al paciente dónde escucha más. Weber no lateraliza, significa que escucha centrado, escucha por los dos oídos. Weber lateraliza el oído derecho, escucha por el oído derecho. Weber lateraliza por el oído izquierdo, escucha por el oído izquierdo. Cuando es una hipoacusia de conducción, va a lateralizar al peor oído. Y cuando es neurosensorial, va a lateralizar al mejor oído.